Morelia, 1977. El calor sofocante del verano michoacano se adhería a la piel como una mortaja, y el hedor dulce y nauseabundo que emanaba de la Barranca del Diablo se hacía más intenso con cada ráfaga de viento. Era la mañana del 17 de agosto, y la policía judicial, bajo el mando del comandante Ramiro Sánchez, se enfrentaba a una escena que desafiaba toda lógica y moralidad. No era la primera vez que encontraban restos humanos en esa zona desolada, pero lo que yacía dentro de aquel pozo abandonado prometía eclipsar cualquier atrocidad previa. El pozo, de unos 8 metros de profundidad, había sido usado durante décadas por los lugareños para deshacerse de escombros y animales muertos, un vertedero improvisado que ahora guardaba un secreto mucho más oscuro. Los agentes, con sus uniformes, empapados de sudor y el rostro cubierto con pañuelos para mitigar el olor, trabajaban con una lentitud casi ritual. Un forense joven, el doctor Ernesto Robles, apenas con un par de años de experiencia, vomitó detrás de unos arbustos al ver el primer bulto emerger del fango. No era un esqueleto completo, ni un cuerpo reconocible. Eran fragmentos, huesos roídos, algunos con marcas de corte que no podían atribuirse a ningún depredador animal conocido en la región. El comandante Sánchez, un hombre curtido por más de 30 años de servicio en las calles de Morelia, observaba con su expresión habitual de piedra, pero incluso en sus ojos se podía percibir una sombra de inquietud. La Barranca del Diablo era conocida por sus leyendas, sus desapariciones, sus tragedias silenciadas. Pero esto era diferente. Las primeras impresiones sugerían un ritual macabro, una depravación que superaba el entendimiento humano. Lo que no sabían es que esa mañana de agosto era apenas el primer capítulo de una historia que se negaba a ser contada, una verdad que había sido cocinada a fuego lento en las entrañas de Michoacán. Antes de seguir, si usted está escuchando esta historia, me gustaría que me dijera en los comentarios desde qué lugar de México o del mundo nos escucha, y si aún no lo ha hecho, suscríbase al canal para que no se pierda los próximos casos. El comandante Ramiro Sánchez era una figura imponente, un roble de 55 años con un rostro surcado por las batallas del tiempo y la calle. Sus ojos pequeños y penetrantes, siempre alertas, habían visto lo peor de la condición humana, desde pequeños robos hasta crímenes pasionales que desangraban familias enteras. Nacido y criado en Pátzcuaro, Michoacán, había ingresado a la policía judicial a principios de los años 50, escalando posiciones con una mezcla de instinto, perseverancia y una honradez que, en aquellos tiempos, era casi una rareza. Su especialidad eran los casos de homicidio, aquellos donde la sangre hablaba y los motivos se escondían en las sombras de la psique humana. Había resuelto más de un centenar de expedientes, y su reputación era la de un hombre que no se rendía, que perseguía la verdad hasta las últimas consecuencias, sin importar los nombres o influencias involucradas. Fue su compromiso inquebrantable lo que lo llevó a estar al frente de la investigación del pozo de la Barranca del Diablo. La orden llegó directamente del procurador del Estado, quien, a pesar de la presión política y el deseo de minimizar el incidente, sabía que Sánchez era el único capaz de manejar algo tan delicado. El comandante había recibido la llamada a las 4 de la madrugada, un sargento tembloroso informándole del hallazgo. A primera hora, ya estaba en el lugar, inspeccionando el área con su mirada metódica, notando cada detalle. La maleza aplastada que indicaba un camino frecuente, las huellas de mina sepan, neumáticos pesados y, sobre todo, el persistente olor que se negaba a disiparse con la brisa matutina. La primera visita al lugar fue un golpe bajo incluso para él. Observó cómo los peritos extraían con pinzas y cubetas los restos, separándolos con cuidado, intentando armar un rompecabezas macabro que parecía carecer de piezas clave. Las entrevistas iniciales con los lugareños eran evasivas, llenas de supersticiones y miedos ancestrales sobre la barranca. Nadie quería hablar. Nadie había visto nada.
como si una fuerza invisible los hubiera cegado a todos. Las primeras extrañezas no tardaron en aparecer. El doctor Robles, a pesar de su inexperiencia, era meticuloso. En el anfiteatro, la mesa de autopsias se convirtió en un altar profano donde los fragmentos revelaban una historia de horror. No eran los restos de una sola persona, sino de al menos 3 individuos distintos, según las primeras estimaciones del forense. Una mujer joven, de no más de 25 años, un hombre de mediana edad y un niño, quizá de unos 7 u 8 años. Los huesos mostraban cortes limpios, precisos, realizados con herramientas afiladas, no con machetes improvisados. Algunas de las vértebras presentaban orificios que sugerían haber sido hervidas. Un detalle que heló la sangre de Robles y lo obligó a llamar al comandante Sánchez de inmediato. Las marcas en los huesos largos, en particular, eran consistentes con un proceso de desarticulación metódica, casi quirúrgica. Los informes preliminares de la policía habían clasificado los casos anteriores de la Barranca del Diablo como posibles ajustes de cuentas o accidentes desafortunados, pero la naturaleza de estos nuevos hallazgos desmentía cualquier explicación sencilla. No había balas, no había golpes contundentes que indicaran una pelea, solo cortes, marcas de calor y la ausencia de tejidos blandos. Robles, con la voz apenas audible, le informó a Sánchez que había encontrado residuos de especias y lo que parecían ser granos de maíz cocido adheridos a algunos fragmentos óseos. La idea era tan descabellada, tan repulsiva, que el comandante inicialmente la descartó como una fantasía producto del estrés del joven forense. Sin embargo, Robles insistió, mostrando las muestras con una firmeza que sorprendió al veterano. En los archivos policiales, Sánchez encontró referencias a otros 3 casos de desaparecidos en los últimos 5 años en la misma zona, todos ellos archivados por falta de pruebas, sus familias sin respuestas. Una de 1900. Ellas era la familia Morales. El padre, Roberto, un jornalero, su esposa, Elena, y su hija pequeña, Sofía. Habían sido vistos por última vez un miércoles de 1973, y la investigación había llegado a un callejón sin salida. Las similitudes con los restos del pozo eran inquietantes. El comandante Sánchez regresó a la Barranca del Diablo con un equipo ampliado, esta vez buscando más que solo restos. Quería pistas, cualquier indicio que pudiera explicar el macabro escenario. Las nuevas entrevistas con los habitantes de la colonia Prados Verdes, la más cercana a la barranca, seguían siendo infructuosas. Nadie había visto nada. Pero un detalle llamó la atención de un joven agente. La familia de los hermanos Rojas, dueños de un pequeño matadero clandestino en las afueras, era conocida por sus fiestas, ruidosas y sus peculiaridades. Los Rojas eran una estirpe antigua en la región, gente que se movía en los límites de la ley, con rumores de tratos turbios y una fortuna amasada de forma inexplicable. Sus fiestas, que se celebraban cada pocos meses, eran famosas por la carne que servían, de un sabor inusual, según los pocos vecinos que se atrevían a acercarse. Sánchez decidió investigar a los Rojas. Sus archivos eran escasos, apenas un par de detenciones por alteración del orden público en los años 60, pero había un patrón de denuncias por ruido excesivo, siempre los mismos días. Coincidían con las desapariciones de la familia Morales y otros 2 individuos sin parentesco. El comandante consultó al doctor Alfredo Guzmán, un antropólogo forense de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, un hombre de unos 60 años, canoso y con una mirada de sabiduría y escepticismo. Guzmán examinó los restos del pozo y los informes de Robles. Su rostro, inicialmente impasible, se contrajo en una mueca de disgusto al revisar los detalles. «Comandante», dijo con voz grave, «estas marcas son de una precisión inaudita, y lo de los residuos es muy particular». El antropólogo le mostró a Sánchez un antiguo estudio de casos de antropofagia, ritual en culturas precolombinas, donde se describían técnicas de cocción y desarticulación similares. La idea era repulsiva, impensable en el México moderno, pero las pruebas se acumulaban.
Era un patrón que venía sucediendo desde hacía mucho tiempo, con una frialdad y una crueldad que no tenían parangón. Y esto, comandante, era solo la punta del iceberg. Las revelaciones del Dr. Guzmán sumergieron a Sánchez en 1960, un abismo de incredulidad y horror. La antropofagia, una palabra que parecía sacada de libros de historia remotos o de fábulas de tribus lejanas, ahora resonaba en el aséptico ambiente del laboratorio forense de Morelia. El comandante, un hombre de ciencia y lógica, se resistía a aceptar una explicación tan primitiva y atroz. Sin embargo, los hechos eran tozudos y las pruebas que el doctor Robles había acumulado eran cada vez más difíciles de refutar. Los análisis microscópicos de los fragmentos óseos revelaron no solo restos de maíz y especias, sino también trazas de tejidos musculares humanos que habían sido sometidos a altas temperaturas. Había también indicios de otros ingredientes, como chiles secos y ajo, elementos comunes en la gastronomía local, pero que en este contexto adquirían una connotación diabólica. La mezcla de estos componentes sugería una preparación culinaria específica, casi ritualista, que el comandante se negaba a nombrar en voz alta. El doctor Robles, a pesar de su juventud, demostraba una templanza sorprendente. Con una lupa en mano, le señaló a Sánchez las microfracturas en las superficies de los huesos, consistentes con el proceso de ebullición prolongada. «Comandante», explicó Robles con voz pausada, «el calor intenso altera la estructura ósea, la vuelve más frágil, y estas marcas de corte no son de un animal carroñero, ni de una sierra de carnicero común. Parecen haber sido hechas con un cuchillo muy afilado, con una técnica que busca separar las articulaciones de forma limpia, casi como si se estuviera despiezando un animal para consumo». La frialdad con la que el joven forense presentaba sus hallazgos era perturbadora, como si la atrocidad de los hechos lo hubiera inmunizado al horror. Sánchez sentía un nudo en el estómago, una mezcla de náuseas y una rabia fría que le subía por la garganta. La reacción de otros profesionales no fue menos intensa. El jefe de la Fiscalía, licenciado Miguel Trejo, un hombre de 40 y tantos años, con ambiciones políticas y una aversión por los escándalos, intentó desestimar las conclusiones de Robles y Guzmán. «Doctor Robles, comandante, entiendo su entusiasmo», dijo Trejo con una sonrisa forzada en su despacho. «Pero, ¿antropofagia? Por Dios, estamos en Michoacán, en 1977, no en la selva amazónica. Esto suena a leyenda urbana, a un cuento de viejas. Hay que buscar una explicación más racional. Quizá un accidente con animales, quizá un desquiciado, pero no... Esto». La presión para abafar el caso era palpable. Trejo sugirió que se reorientara la investigación hacia un posible asesino en serie, un lunático. Cualquier cosa que no implicara una práctica tan aberrante y que pudiera dañar la imagen del Estado. Sánchez, sin embargo, no se doblegaba ante la conveniencia política. Su olfato de investigador le decía que había algo mucho más profundo y oscuro en juego. «Licenciado», respondió Sánchez con su voz grave, «las pruebas hablan por sí mismas. No podemos ignorar lo que la ciencia nos está diciendo solo porque nos resulte incómodo. Mi deber es con la verdad, no con la reputación de nadie». La tensión en el despacho era densa, casi cortante. Trejo, visiblemente molesto, terminó la reunión con la orden de que la investigación continuara, pero con la advertencia de que cualquier información sensible debía ser filtrada a través de su oficina antes de ser divulgada. Era un intento claro de controlar la narrativa, de asegurarse de que el horror no trascendiera los muros de la Fiscalía. Si esta investigación le parece importante, le pido que deje un me gusta y comparta este video. Eso nos ayuda a seguir contando lo que muchos prefieren ocultar. Decidido a no ceder, el comandante Sánchez se sumergió en los archivos de la hemeroteca municipal. Necesitaba encontrar patrones, historias similares, ecos del pasado que pudieran dar contexto a la barbarie del presente. Durante días, sus dedos se cubrieron de polvo de papel viejo, revisando periódicos amarillentos de los años 50, 40, incluso 30. Buscaba palabras clave,
desaparecidos, restos humanos, casos sin resolver, hallazgos extraños. La tarea era ardua, pero pronto empezó a notar algo inquietante. No eran casos idénticos, pero había una recurrencia de desapariciones en la zona de la Barranca del Diablo y sus alrededores, siempre de personas de bajos recursos, jornaleros, familias enteras que simplemente se esfumaban sin dejar rastro. Encontró un artículo de un periódico local de 1948 que relataba la desaparición de una familia de carboneros en las faldas de la Sierra de Mil Cumbres, no muy lejos de Morelia. El titular era sensacionalista, pero el contenido describía un patrón inquietante. La familia había sido vista por última vez dirigiéndose a un rancho cercano, propiedad de una familia de apellido Rojas, para vender su carbón. Nunca llegaron a su destino. La policía de la época había cerrado el caso como huida de hogar, debido a la falta de pruebas. Rojas, el mismo apellido de los dueños del matadero clandestino. La coincidencia era demasiado perturbadora para ser ignorada. Sánchez decidió visitar a don Epifanio Vargas, un viejo archivista del ayuntamiento, un hombre de 82 años con una memoria prodigiosa y una pasión por las historias olvidadas de Morelia. Vargas, con sus lentes gruesos y su voz cascada, lo recibió en su pequeña oficina atestada de legajos. «Ah, comandante Sánchez», dijo don Epifanio, «siempre buscando lo que nadie quiere recordar. ¿Qué le trae por aquí? ¿Más desaparecidos en la barranca?» Sánchez le explicó su inquietud sobre los casos de los Rojas. Don Epifanio cerró los ojos por un momento, como si estuviera buceando en las profundidades de su memoria. Los Rojas, sí, una familia antigua y con mala fama. Siempre han estado en esa zona. Los viejos de por aquí contaban historias, comandante, de sus fiestas, de la carne que servían, de cómo los peones que trabajaban para ellos a veces simplemente dejaban de aparecer. Decían que tenían un sabor especial en sus guisos, un sabor que no era de res ni de cerdo. Mero chisme de pueblo, claro, pero uno nunca sabe. Las palabras de don Epifanio resonaron en la mente de Sánchez. Sabor especial. Recordó los residuos de especias y maíz en los huesos. La conexión era escalofriante. El archivista le mostró un viejo mapa catastral de 1932, donde el rancho de los Rojas aparecía con una extensión considerable, colindando precisamente con la Barranca del Diablo. No era un matadero clandestino cualquiera. Era una operación que había funcionado durante décadas, bajo la sombra de un silencio cómplice. El patrón era claro: desapariciones de gente sin recursos, siempre en las cercanías del rancho Rojas, siempre ligadas a sus festividades, y ahora el hallazgo macabro en el pozo. No era un caso aislado de un lunático, era una tradición perversa, un horror heredado que había florecido en la impunidad durante generaciones. El siguiente paso de Sánchez era inevitable, aunque peligroso. Necesitaba entrar al rancho de los Rojas, y no con una orden de cateo que alertaría a todos, sino de una forma que le permitiera ver lo que realmente ocurría detrás de sus muros. La propiedad era vasta, cercada por muros altos y alambres de púas, custodiada por perros feroces. Una noche de luna nueva, el comandante, acompañado de dos de sus agentes más leales y discretos, el sargento Gutiérrez y el cabo Ramos, se acercó al rancho bajo la cobertura de la oscuridad. El silencio del campo michoacano era pesado, roto solo por el croar de las ranas y el zumbido de los insectos. El olor a tierra húmeda y a ganado era denso, mezclado con un aroma más sutil, pero inconfundible, que Sánchez había aprendido a reconocer: el dulzón hedor de la descomposición. Lograron flanquear la cerca trasera, donde la vegetación era más densa. El rancho parecía desierto, las luces apagadas, pero un débil resplandor emanaba de un edificio apartado, una especie de almacén o cobertizo. Con cautela, se acercaron a la estructura. La puerta estaba cerrada con un candado oxidado. Gutiérrez, un hombre corpulento y experimentado en abrir cerraduras, trabajó en silencio. El chirrido del metal al ceder el candado fue un sonido ensordecedor en la quietud de la noche. Al entrar,
El aire se volvió pesado, espeso, cargado con un olor metálico y pútrido, más allá de cualquier matadero que Sánchez hubiera conocido. La oscuridad era casi total, apenas mitigada por la luz de las linternas de mano que los agentes llevaban. Lo que encontraron en el interior era una visión del infierno. El lugar no era un simple almacén. Era una especie de carnicería improvisada, pero con un propósito mucho más siniestro. Colgando de ganchos de metal había restos de animales, pero entre ellos, y esto fue lo que hizo que el sargento Gutiérrez vomitara en el suelo, había fragmentos óseos que no correspondían a ninguna especie animal conocida. Una mesa de acero inoxidable, manchada de sangre seca, sostenía una serie de cuchillos y sierras de diferentes tamaños, algunos aún con residuos de tejido. En un rincón, apilados, de forma desordenada, había viejos libros de contabilidad, y en una estantería, frascos de vidrio con especias exóticas y hierbas. Pero el verdadero horror se reveló al fondo del cobertizo. Una puerta de madera, casi camuflada, conducía a un sótano. Al abrir la puerta, un hedor indescriptible, una mezcla de humedad, putrefacción y algo dulzón y especiado, golpeó sus sentidos con una fuerza brutal. La luz de sus linternas reveló un espacio subterráneo, húmedo y claustrofóbico. Las paredes de piedra estaban cubiertas de moho, y en el centro, lo que parecía ser una enorme olla de metal, de esas que se usan para cocer grandes cantidades de comida, descansaba sobre un rudimentario fogón de leña. La olla estaba vacía, pero las paredes interiores mostraban restos secos de lo que una vez había sido un guiso espeso, rojizo, con pintos, granos de maíz y pequeños fragmentos que, con un escalofrío que le recorrió la espalda, Sánchez reconoció como huesos humanos. Al lado de la olla, en una mesa auxiliar, había una pila de platos sucios y cubiertos, como si la última comida acabara de terminar. En una de las paredes, grabados toscamente con un objeto punzante, se veían nombres y fechas. Eran los nombres de las víctimas desaparecidas, incluyendo a la familia Morales y los otros individuos que Sánchez había investigado. Debajo de cada nombre, una cruz. La olla, los nombres, los restos, todo encajaba en un patrón que superaba la depravación humana. No era un asesino en serie, era una familia, los Rojas, que habían convertido la antropofagia en una tradición macabra, una celebración aberrante. El horror no era una anomalía, era una costumbre arraigada. El comandante Sánchez sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. La revelación, cruda y visceral, lo golpeó con la fuerza de un martillo. No eran solo los restos óseos, ni los utensilios manchados, ni el hedor infame que impregnaba cada rincón de aquel sótano. Era la fría y calculada sistematización del horror, grabada en la pared con cada nombre tachado, cada cruz que representaba una vida devorada. Los Rojas no eran simples criminales, eran custodios de una depravación ancestral, una herencia de canibalismo que se había mantenido oculta, generación tras generación, bajo la fachada de un rancho ganadero. La olla, el fogón, los platos sucios, todo hablaba de banquetes macabros, de celebraciones donde la carne humana era el plato principal. El sargento Gutiérrez, aún pálido por el vómito, se recuperó lo suficiente para encender una lámpara de queroseno que encontró en un estante. La luz amarillenta reveló más detalles espeluznantes. En un rincón, una jaula de metal, grande, de esas que se usan para transportar animales, pero que ahora contenía una manta sucia y lo que parecían ser cadenas oxidadas. La implicación era clara y devastadora. Las víctimas no solo eran asesinadas, eran retenidas, quizá alimentadas, antes de ser sacrificadas y cocinadas. El cabo Ramos, el más joven de los tres, se persignó con mano temblorosa, sus ojos fijos en los nombres grabados en la pared. «Comandante», susurró, «esto es el infierno en la tierra». Sánchez, con un control férreo sobre sus emociones, comenzó a documentar todo. Sacó su cámara analógica,
una vieja Polaroid, y empezó a tomar fotografías de cada detalle. La olla, los cuchillos, la jaula, los nombres. Cada clic del obturador era un testimonio mudo de la barbarie. Sabía que la fiscalía intentaría minimizar esto, que el licenciado Trejo buscaría cualquier excusa para evitar el escándalo. Pero las pruebas eran irrefutables, y esta vez no permitiría que la verdad fuera enterrada. La indignación y el horror se mezclaban en su interior con una determinación férrea. Había jurado proteger a los ciudadanos de Michoacán, y este era el momento de cumplir ese juramento, sin importar las consecuencias. La noche se extendió en un laberinto de horrores. Los agentes recolectaron muestras de tejido, fragmentos óseos, los utensilios. Cada objeto era envuelto cuidadosamente, etiquetado. El olor de la muerte y la putrefacción se aferraba a su ropa, a su piel, una marca indeleble de lo que habían presenciado. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol pintaban el cielo de Morelia con tonos anaranjados, el rancho de los Rojas fue rodeado por un contingente de la policía judicial. La operación fue rápida y decisiva. Los miembros de la familia Rojas, un total de 8 adultos y 4 menores, fueron detenidos sin oponer resistencia, con una frialdad perturbadora, como si la presencia de la autoridad fuera un inconveniente menor en su rutina macabra. La casa principal de los Rojas, una construcción antigua de adobe y teja, fue cateada. En su interior, la policía encontró más evidencias de sus prácticas aberrantes. Libros de cocina con recetas inusuales que detallaban la preparación de guisos con carne especial, y una serie de fotografías antiguas, descoloridas, donde aparecían miembros de la familia Rojas celebrando festividades alrededor de 1900. Una gran olla, con sonrisas en sus rostros, ajenos a la atrocidad que representaban sus banquetes. Las fotografías eran la prueba definitiva, la imagen más perturbadora de todas, que confirmaba la larga tradición de canibalismo. El escándalo estalló en Morelia como un trueno en cielo despejado. Los periódicos locales, y pronto los nacionales, se llenaron de titulares sensacionalistas. Los caníbales de Michoacán. El horror en el rancho Rojas. Festines de carne humana. El licenciado Trejo, a pesar de sus intentos por controlar la narrativa, se vio superado por la magnitud del descubrimiento. La presión pública era inmensa. El doctor Robles y el doctor Guzmán fueron llamados a testificar. Sus informes forenses y antropológicos se convirtieron en la columna vertebral de la acusación. La frialdad de los datos científicos, la precisión de las marcas en los huesos, la composición de los residuos en la olla, todo apuntaba a una verdad innegable. El juicio fue un circo mediático. La defensa intentó argumentar locura, una enfermedad mental hereditaria, pero la frialdad y la premeditación de los crímenes, la organización sistemática de las desapariciones y la preparación de los cuerpos desbarataron cualquier intento de exculpación. Los testimonios de los pocos vecinos que se atrevieron a hablar, de los que habían probado la carne especial en las fiestas de los Rojas, añadieron una capa de horror a la ya grotesca historia. Hablaron de un sabor extraño, dulzón, que atribuían a especias exóticas o a un tipo de carne de monte desconocida. La verdad era mucho más siniestra. Los Rojas fueron condenados. Los adultos a penas de prisión de por vida. Los menores fueron internados en reformatorios, con la esperanza de que la educación y la distancia de su familia pudieran romper el ciclo de depravación. El rancho fue demolido hasta sus cimientos, el pozo fue sellado con concreto y el terreno fue expropiado por el gobierno, convirtiéndose en un baldío que nadie se atrevía a pisar. La historia de los caníbales de Michoacán se convirtió en una leyenda urbana, un cuento de terror que se narraba en voz baja en las noches de fogata, una advertencia de la oscuridad que podía esconderse detrás de las fachadas más normales. El comandante Sánchez, a pesar de la victoria, no salió ileso. La exposición del caso, la confrontación con las autoridades corruptas y la inmersión en el horror más profundo dejaron una marca indeleble en su alma. Recibió amenazas anónimas, su teléfono fijo,
Sonaba a deshoras con silencios inquietantes. Fue trasladado a un puesto administrativo en la capital, una especie de exilio dorado, lejos del trabajo de campo que amaba. Se retiró unos años después, un hombre cansado, con la mirada de quien ha visto demasiado. Se dedicó a la jardinería, buscando paz en la tierra, pero los fantasmas del Rancho Rojas lo acompañarían hasta el fin de sus días. Años después, en 1987, el terreno donde se alzaba el Rancho Rojas fue adquirido por una empresa constructora. Se planeó edificar un conjunto habitacional, un nuevo fraccionamiento para las familias de Morelia. Durante las excavaciones para los cimientos, los trabajadores encontraron extraños objetos enterrados, amuletos precolombinos, huesos de animales dispuestos en círculos, y lo más inquietante, pequeños fragmentos óseos humanos, a pesar de que el pozo había sido sellado. Los rumores de la mala suerte del terreno se extendieron rápidamente, y la construcción fue paralizada. El lugar, una vez más, quedó abandonado, un recordatorio silencioso de lo que había ocurrido allí. Y si usted llegó hasta aquí, es porque estas historias le importan. Suscríbase, deje su comentario y dígame, ¿cree que algo así sigue ocurriendo hoy, en silencio? Hoy, el piso en 200 terreno sigue siendo un baldío, cercado por una valla oxidada, con un cartel descolorido que anuncia la venta, pero nadie se atreve a comprarlo. Los viejos de Morelia dicen que en las noches de luna nueva, cuando el viento sopla desde la Barranca del Diablo, se puede escuchar el lejano sonido de un fogón crepitando y el murmullo de voces celebrando, como si el horror de los Rojas nunca hubiera abandonado ese lugar.